Un anciano de 68 años sacrifica sus últimos días de vida y vomita sangre sobre el motor que está restaurando para expiar una culpa que lo consume por dentro. Dejadme terminarlo. Grita el mecánico con las manos temblando mientras oculta su dolor extremo a su ayudante. Pero cuando finalmente aparca el coche azul frente a la casa de su ex mejor amigo, descubre un detalle aterrador sobre el vehículo que hace al padre caer de rodillas, llorando desconsoladamente en el asfalto. El secreto que el auto escondía es imperdonable. El chirrido agudo de la lija de banda rasgó el silencio pesado del taller, un sonido eléctrico y quejumbroso que vibraba en los huesos de Esteban. El polvo fino de la pintura descascarada levantaba una nube grisácea que bailaba en el haz de luz que entraba por el ventanuco sucio, pegándose al sudor de su frente y mezclándose con el olor acre a grasa vieja, gasolina y tabaco seco. Esteban, 68, presionaba el guardabarros delantero contra la cinta giratoria con una fuerza que sus brazos, ya flacuchos y venosos, apenas podían sostener. Cada movimiento enviaba una punzada sorda desde su costado derecho hacia la columna vertebral. Un recordatorio constante del tumor que le devoraba el pulmón desde adentro, pero él no aflojaba la presión. Para Toño, el chico de 30 y tantos que barría el suelo de cemento manchado al otro lado, aquello era solo la obsesión de un viejo con un montón de chatarra pretenciosa. Para Esteban, era una confesión obligatoria tallada en metal frío. «Oiga, jefe, eso ya está liso. Debería bajarse un rato que el sol por el techo está derritiendo hasta las tuercas hoy». La voz de Toño sonó apagada, como si viniera desde debajo del agua. Esteban apagó la lija de golpe, y el taller volvió a llenarse con los clics irregulares del motor diésel de un camión que pasaba por la avenida y el zumbido de una mosca que chocaba inútilmente contra el bombillo. Se enderezó lentamente, sintiendo cómo sus vértebras crujían, como madera seca bajo una carga excesiva. Se llevó un trapo sucio a la boca, tosiendo en seco, intentando ahogar el sabor metálico y salobre de la sangre que le picaba la garganta. Sin que el chico lo viera, dobló el paño con cuidado, escondiendo la mancha carmesí en el pliegue. Eso era debilidad, y Esteban se había pasado la vida construyendo un muro de orgullo para que nadie viera las grietas. «Tápate y sigue barriendo. El polvo no se va solo por mirarlo, aprendiz». Esteban caminó hacia el banco de trabajo, arrastrando ligeramente la pierna izquierda, cojeando por la rigidez de la cadera. El suelo era un mapa topográfico de manchas negras de aceite acumuladas durante 40 años, una historia de sus días escrita en asfalto sucio. Agarró una llave de tubo pesada, sintiendo el frío del acero cromado contra la palma de su mano húmeda. Necesitaba aflojar la tuerca de la suspensión trasera. Estaba oxidada, fundida por el tiempo y la negligencia, igual que su amistad con Ramón. Encajó la llave y tiró hacia su cuerpo. Nada. Volvió a intentarlo, apoyando el pie en el neumático yaco para hacer palanca. Sus músculos temblaron, no por el peso del metal, sino por la falta de aire. La tuerca seguía inmóvil, burlándose de su decrepitud. «Se lo digo porque se ve pálido, ¿sabe?», insistió Toño, acercándose con una botella de agua fría que sudaba gotas sobre el banco. «Mi tío tenía esas manchas en la piel cuando... Bueno, sabe, lo que tiene». Esteban soltó la llave, que golpeó el suelo con un estruendo sordo y reverberante que retumbó en las paredes de lámina corrugada. Se giró hacia el ayudante, los ojos inyectados en sangre, el pecho subiendo y bajando con un esfuerzo ruidoso. El calor dentro del taller se volvió sofocante, denso, casi líquido, haciéndole falta el aire. El orgullo le impedía aceptar la piedad, le impedía decir «me estoy muriendo». Solo podía ser el maestro, el inmaculado, el que nunca falla. Aunque ya lo hubiera hecho hace 3 décadas con las 2 personas que más importaban. Tu tío no sabía distinguir un carburador de una lavadora, Toño. Y tú tampoco si sigues perdiendo el tiempo con chismes de viejas. Tráeme el martillo desmontable, el de 5 kilos, y date prisa que no vivo del aire. Toño encogió los hombros y se alejó, las pisadas resbalando en el aceite. Esteban miró el coche, un esqueleto de acero sin pintura, sin ruedas, sin alma, solo la estructura desnuda de una promesa rota. Se acercó de nuevo, ignorando el vértigo que le nublaba la visión, y golpeó la tuerca con el mango del martillo. 1 vez, 2 veces. El impacto subió por su antebrazo hasta el hombro, haciéndole apretar las mandíbulas hasta reventarles. Era un dolor físico agudo, punzante, pero nada comparado con la aguja helada que sentía en el estómago cada vez que imaginaba la cara de Ramón aquella noche. Dejó caer el martillo y apoyó la frente en el metal frío y sucio del chasis, cerrando los ojos para espantar las luces blancas que flotaban en su visión. El olor a óxido le llenaba la nariz. Aquel coche no era un regalo, era su último juicio, y tenía que estar perfecto antes de que el jurado se presentara a la puerta. Escuchó a Toño volver con la herramienta pesada, pero Esteban no se movió. Se quedó ahí, inmóvil, sintiendo cómo la lámina del coche vibraba levemente con el paso de un camión lejano, conteniendo la respiración para que no se le escapara el dolor en un gemido que delataría su derrota. Todavía le quedaban horas de luz antes de que la oscuridad y la fiebre lo vencieran, y el tiempo, como esa maldita tuerca oxidada, no le perdonaba ni un milímetro.
El aceite no solo mancha el suelo de cemento, es la sangre negra que ha sostenido este taller por 40 años. El aire es espeso, una sopa de partículas de metal suspendidas en un calor que no parece provenir del sol exterior, sino de los motores que duermen en la oscuridad. Esteban se acerca al bloque del motor, el corazón de la bestia, y sus manos no tiemblan por la edad, sino por el esfuerzo sobrenatural de contener el dolor que le taladra el estómago como un barrenillo helado. Cada inspiración huele a grasa quemada y tabaco barato. El olor de su propia vida condensada en estas 4 paredes. Afloya la tuerca de la culata. El metal cede con un chirrido agudo que le roza los dientes. No ve un coche, ve un confesionario de cromado y acero. Los pulmones silban al expulsar el aire, un sonido de fuelle roto que intenta disimular tragando saliva con sabor a cobre. Toño, el muchacho, está en el fondo, envuelto en el humo de un cigarrillo, observando como si viera a un fantasma ejercer su oficio. Esteban ignora la mirada. Su atención está en el ajuste final, en la precisión milimétrica que es la única forma que conoce de pedir perdón sin abrir la boca. Jefe, eso lleva 3 días armándose y desarmándose. Si aprieta más esa tuerca la va a romper. No es culpa de la pieza, es que la mano no obedece. La mano tiembla visiblemente, una convulsión eléctrica que recorre su antebrazo y hace chocar la llave contra el bloque, dejando una marca fresca en el metal. Esteban se muerde el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre, mezclado con la bilis que le sube a la garganta. El reloj de la pared, aquel engranaje sucio de segunda mano, avanza con un tic-tac que resuena más alto que el golpe del martillo en la yunque. Tiempo. Se le acaba como el combustible en un tanque perforado. Si no se sienta va a caer redondo. ¿Quién me va a ayudar a cargar la batería después? Vamos, siéntese un rato y dele un trago a ese agua. Siéntate. Siéntate. Todo el día sentado, maldito sea. Esteban se endereza de golpe y el taller gira ligeramente alrededor de él. La visión se empaña por un segundo, un velo gris que amenaza con apagar la luz de la bombilla desnuda que cuelga del techo. Se agarra al guardabarros del coche, la pintura todavía caliente al tacto por el sol que entra por la ventana alta. Es una piel suave y real en este mundo rugoso. Toca el metal con los dedos manchados de negrura, dejando una huella dactilar de culpa. El motor está listo. El silencio en el taller es pesado, expectante. La bestia está armada, completa, un monumento brillante a la estupidez y al orgullo de un hombre que cree que el hierro puede arreglar lo que el alma rompió. Ya está. ¿Qué ya está? El motor, el coche. Todo. Esteban se limpia las manos en un trapo tan grasiento que parece más un trapo de llanto que de limpieza. Se mira las palmas, las líneas de la vida marcadas por tinta y cortaduras curadas. El dolor en el pecho se agudiza. Una puñalada constante que le recuerda que este no es un proyecto de fin de semana. Es el último suspiro. La decisión no es una elección, es una precipitación. No hay mañana para revisar los frenos, no hay próxima semana para pulir los cromos. Es hoy, o el óxido se lo lleva todo. Pero sí, jefe, faltaba probarlo en frío. Y el carburador todavía no lo hemos ajustado bien para la calle. Si se lo lleva así, se va a calentar en el primer semáforo y se va a quedar tirado. Es una joya, sí, pero es una joya vieja. No tiene sentido arriesgarse. No se trata de sentido, se trata de tiempo. Esteban camina hacia la mesa de herramientas, cojeando ligeramente para ocultar la rigidez que le invade la cadera. Sus manos buscan las llaves originales, desgastadas por el uso, que han estado escondidas en un frasco de mermelada vacío durante décadas. El metal está frío, un choque térmico contra su piel sudorosa. El peso del llavero es desproporcionado, pesa como si estuviera hecho de plomo. Es el peso de la confesión que no hizo hace 30 años. ¿Va a salir? ¿Ahora? Con este calor. Si no salgo ahora, no salgo nunca. Ábreme la puerta del garage. Jefe, está loco, mírese. Parece un fantasma. ¿Y si pasa algo en la carretera? ¿Y si se desmaya? Si ni siquiera tiene el seguro al día. ¡Abre la maldita puerta! La voz ronca de Esteban rebota en las paredes desprendiendo algo de polvo del techo. No es un grito de ira. Es un grito de urgencia biológica, de un animal que sabe que el cazador está detrás. Toño parpadea sorprendido por la fuerza de aquel anciano frágil y camina hacia la puerta corrediza. El ruido del metal al raspar sobre el riel es como un trueno lejano, una cortina que se abre para revelar el escenario del juicio. La luz del mediodía inunda el taller, segadora y dura, transformando el polvo del aire en oro líquido. Esteban se queda un momento inmóvil, parpadeando para adaptarse a la realidad exterior. El coche brilla. Azul y profundo como un mar embravecido fuera de lugar en la suciedad del taller. Es una herida de luz en medio de la penumbra. Se acerca al conductor, la mano temblando al extenderse hacia el pomo. El metal está caliente, quemando, vivo. Abre la puerta y el peso del panel se siente como el peso de una losa. El interior huele a cuero nuevo, a plástico barato de los años 70, a esperanza artificial. Esteban se deja caer en el asiento. El resorte se queja bajo su peso, aceptando el cuerpo que se rinde. El volante es liso, firme.
Sus manos se ajustan a las posiciones de las 10 y las 10, como si no hubiera pasado un solo segundo desde la última vez que condujo esta máquina. El llavero entra en el contacto. Un chasquido seco. «Jefe, ¿está seguro?» Esteban gira la llave. El solenoide chisporrotea y luego el motor cobra vida. No es un rugido, es un latido. Un ronroneo profundo que vibra a través del chasis, subiendo por la columna de dirección y estremeciéndole los huesos. Es la vibración de la culpa despertando. El ruido es ensordecedor en el silencio del taller, un sonido que reclama atención, que exige ser escuchado. Mírelo. Está vivo. Maldición, suena mejor que mi moto. Esteban asiente, incapaz de hablar porque la emoción y el dolor se le han atascado en la garganta. Pisa el embrague y cambia a primera. La palanca de cambios entra en su hueco con una precisión quirúrgica, un clic satisfactorio que cierra el círculo. Suelta el embrague lentamente. El coche avanza, reptando hacia la luz. La luz le daña los ojos, le desdibuja la visión de Toño, que se queda atrás, pequeño y preocupado en la puerta del garaje. Las ruedas dejan el cemento manchado y tocan el asfalto de la calle. El mundo real, el mundo afuera, es brutalmente brillante. El motor acusa el cambio de resistencia. La transmisión vibra buscando agarre. Esteban pisa el acelerador suavemente. El coche responde con una potencia que su propio cuerpo ya no tiene. El viento entra por la ventanilla bajada, trayendo olores de la ciudad, de comida podrida, de asfalto caliente y escapes. Ahí fuera, en algún lugar de este laberinto de calles, está Ramón. La idea de verlo le provoca un frío que el calor de 30 grados no puede combatir. Las manos aprietan el volante con tanta fuerza que las nudaduras se ponen blancas. No hay vuelta atrás. El coche ya no está en el taller. Ya no es un proyecto. Es una bala disparada. El reloj en el pecho late más rápido que el motor. Debe llegar antes de que el cuerpo se apague. Debe entregar la prueba antes de que el juez cierre el tribunal. Pisa a fondo. El motor grita y el coche azul se lanza hacia el horizonte parpadeante, dejando atrás el refugio del taller para entrar en la arena de la expiación. Si te gustó este guión y quieres ver cómo esta desesperada carrera contra el tiempo y la culpa continúa, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más narrativas visceralmente humanas. Nos vemos en la próxima escena. El sol golpea la lámina de zinc del techo como un martillo neumático sin descanso, convirtiendo el taller en una lata de sardinas al fuego. Esteban entra tambaleándose, cerrando la puerta pesada con el hombro, intentando dejar afuera las palabras de don Lucho, pero se le quedan pegadas a la piel como grasa seca. Mira el vehículo. Allí está, en el centro del elevador, la carrocería desnuda y lista, el capó esperando el color azul nostálgico que tiene guardado en un estuche polvoriento. Pero ahora, bajo la luz amarilla y enfermiza de los fluorescentes, la estructura de metal no parece una ofrenda. Parece un ataúd brillante. «Jefe, ¿trae la pintura?» La voz de Toño llega desde el fondo del taller, donde está puliendo una rueda. El chico no tiene idea de que el suelo acaba de abrirse bajo los pies de Esteban. Esteban no responde. Su cerebro de mecánico, ese engranaje lógico que ha resuelto 40 años de averías, busca frenéticamente una varita mágica, una salida técnica. Si cambia el parabrisas, si le pone unas llantas diferentes, si modifica la parrilla, si lo hace parecer otro coche, quizás el espejo de la tragedia se rompa. Es solo hierro. Son chasis, motor, transmisión. El dolor de la gente no se transmite por la gasolina. Se repite esto como un mantra, aferrándose a la lógica fría de las máquinas para no ahogarse en el absurdo cálido de la culpa. Se acerca al motor, el V8 que ha pasado meses reconstruyendo. Mete la mano buscando sentir la potencia dormida, la promesa de vida. Sus dedos gruesos y manchados de óleo encuentran la tapa de válvulas. Está fría. Es el mismo maldito modelo, Lucho dijo. Igualito. Las palabras resuenan en sus sienes. Esteban niega con la cabeza bruscamente, como espantando una mosca que zumbe alrededor de su oído. «No», grita a la soledad del taller. Toño deja de lijar y se asoma, confundido. Esteban agarra la llave de bujías. La solución es fácil, demasiado fácil. No hace falta entregárselo hoy. Puede cambiarle la identificación, decirle que es otro año, another modelo. Puede mentir. Siempre ha mentido bien. Si no, ¿cómo habría aguantado 40 años mirándose al espejo? Decide que desmontará el carburador, pondrá una pieza de otra serie, algo que lo desvincule del recuerdo del muchacho muerto. La urgencia biológica le revienta en el pecho. Una punzada aguda, como una aguja de acero atravesando el pulmón izquierdo, le dobla la espalda. Apoya la frente en el guardabarros frío del coche. El metal huele a óxido, a sudor, a trabajo bien hecho, pero él solo huele la putrefacción de su propia cobardía. Intenta aflojar la tuerca del carburador, pero sus manos ya no obedecen. Los dedos le bailan, un temblor fino y eléctrico que no tiene nada que ver con la vejez y todo con el terror. La llave resbala.
El metal golpea metal con un grito agudo, rayando la tapa cromada que acababa de pulir. ¡Carajo! El insulto sale con un asidero sanguinolento. Escupe al suelo, una mancha roja y espesa que contrasta con el cemento gris. ¿Está bien, jefe? Toño se acerca, pero Esteban levanta una mano. Un muro de autoridad que el chico respeta por instinto. Esteban mira el rasguño en el cromo. Es minúsculo, casi invisible, pero para sus ojos es una grieta abisal. No puede arreglar esto con un destornillador. No puede cambiar la historia cambiando un carburador. La negación se le agrieta en la garganta. El coche no es una máquina neutral, es una jaula de recuerdos, y él acaba de descubrir que las cerraduras están oxidadas por dentro. Intenta limpiar el rasguño con el puño de la camisa, frotando con desesperación, queriendo borrar el error, queriendo borrar la información que acaba de recibir. Pero la tela solo mancha la grasa, extiende el problema. El dolor en el pecho se convierte en una opresión constante, un cinturón de hierro apretando sus costillas. Se apoya en el guardabarros, jadeando, intentando recuperar el aire que el taller le niega. El hedor a aceite quemado se mezcla con el sabor metálico de la sangre en su boca. No puede devolverlo, pero tampoco puede destruirlo. Es su única obra maestra, su único testimonio. Quedarse quieto no es una opción. Su reloj interno se está deteniendo. «Tráeme el esmeril», ordena con la voz ronca, destrozada, una orden que suena a sentencia. Toño duda un segundo, luego obedece. Esteban agarra la herramienta pesada. La vibración del motor eléctrico le sube por los brazos hasta el cerebro. La solución fácil es seguir ciegamente. Pulir el rasguño, pintar el capó, pretender que saber la verdad no cambia nada, que el coche es solo un objeto y no una arma cargada de pasado. Si él finge lo suficiente, quizás el metal también finja. Pero al apretar el gatillo del esmeril contra la carrocería, las chispas no vuelan como estrellas, le queman las manos, le recuerdan que está vivo, que duele y que el calor de la fricción no puede limpiar el alma oxidada que hay debajo. El ruido es ensordecedor, una cortina de humo para no escuchar sus propios pensamientos, pero el polvo metálico se le mete en los ojos, obligándole a llorar lágrimas negras de suciedad. El sol de mediodía aplastaba el asfalto sin terminar, convirtiendo el aire en una masa gelatinosa y caliente que dificultaba la respiración. El motor del viejo pick-up de Esteban chisporroteó al apagarse, dejando un silencio roto solo por el zumbido de las moscas y el lejano ladrido de un perro rabioso. Esteban se aferró al volante, los nudillos blancos por la presión, sintiendo como una fina capa de sudor frío mezclado con el sebo del día le bajaba por la espalda, pegando la camiseta a la piel irritada. El olor a escape quemado y polvo calcinado se le metió en los pulmones, desencadenando una tos seca y profunda que le sacudió los hombros. Escupió algo rojo y oscuro sobre la tierra reseca, limpiándose la boca con el dorso de la mano que temblaba, no por el miedo, sino por la traición de sus propios nervios. Miró alrededor. Las casas de cemento crudo, con las varillas de hierro saliendo de los techos inacabados, le devolvieron la mirada como cicatrices de una herida que nunca sanó. Para un mecánico, aquel lugar era un fracaso estructural. Nada había sido nivelado. Todo estaba puesto con improvisación y desesperanza. La puerta principal de la casa que buscaba estaba entreabierta, mostrando un patio oscuro donde una bicicleta oxidada se hundía en el barro. Un hombre, sentado en un sillón de plástico raído bajo la sombra de un árbol seco, lo observaba con ojos curtidos por el sol y la desconfianza. Tenía una lata de cerveza en la mano y el pecho descubierto, marcado por el tiempo. Esteban bajó del pick-up, sintiendo el suelo duro y desigual bajo las suelas de botas gastadas. El aire olía a comida quemada y a tristeza antigua. «Busco a Ramón», dijo Esteban, y su voz sonó más rasposa de lo que esperaba, como lija sobre metal oxidado. El hombre no se movió. Solo tomó un trago largo. El sonido del líquido cayendo en su garganta seco fue inquietantemente alto en el silencio de la calle. «Aquí no hay nadie con ese nombre», mintió el hombre con una facilidad ofensiva. Esteban dio un paso adelante, invadiendo la sombra del árbol. El calor irradiaba del suelo, quemándole los tobillos a través de la tela del pantalón. «Mira, viejo, no vengo a causar problemas. Vengo del otro lado, de donde las calles tienen nombre. Solo quiero saber si sigue en el taller». El hombre giró la cabeza lentamente, como si el lubricante de su cuello se hubiera agotado hace años. Escrutó el camión, luego la ropa de trabajo de Esteban, manchada de grasa imposible de quitar. «Si vienes por una moto, Ramón ya no acepta encargos». Se le va la mano con el martillo. «No es por el trabajo, es por lo de antes». Una sombra cruzó el rostro del vecino, algo más oscuro que la propia penumbra. Se puso de pie, dejando la lata sobre el cemento con un golpe metálico. Se acercó y Esteban olió el alcohol barato y el tabaco de liar impregnado en su camisa. «¿Lo de antes? No tienes ni idea. Ramón no es el de antes. El chico, la muerte se lo cambió todo». Esteban sintió un pinchazo agudo en el costado derecho, justo debajo de las costillas. Apretó los dientes, ignorando la señal de su cuerpo. «Sé que perdió a su mujer. Yo
Yo estuve cerca, pero necesito verlo. Tengo algo que es suyo. El hombre soltó una risa seca, sin humor, como la madera que se quiebra. ¿Suyo? La única cosa que le importó fue su hijo. Y el destino es un hijo de puta, ¿sabes? Se lo llevó en una caja de metal, aplastado contra un árbol, en un coche justo como el que tú vienes conduciendo, o tal vez peor, un azul brillante, una de esas máquinas antiguas que parecen sueños de lujo, pero que matan igual que un arma. El chico tenía solo 18 años. Ramón no ha vuelto a tocar una llave inglesa desde que vio los restos de ese coche. El mundo se detuvo. El ruido de una mosca zumbando cerca del oído de Esteban se volvió un estruendo ensordecedor. Azul brillante. Una máquina antigua. Las palabras resonaron en su cráneo como el golpe de un pistón golpeando la culata. Esteban sintió las manos entumecerse, la sangre huir de su rostro. El coche en su taller, ese santuario de expiación, esa ofrenda de paz que él había estado puliendo con sus últimas gotas de vida, no era un regalo. Era una tumba móvil. Era el espectro de la muerte de su propio hijo. El miedo le heló el estómago, una mezcla ácida de bilis y horror. Había pasado meses imaginando la gratitud en la cara de Ramón, el abrazo de hombres que se perdonan. Pero ahora, bajo el sol abrasador de este patio de tierra, solo veía la locura de su plan. Entregarle a Ramón el coche idéntico al que mató a su sangre no era redención. Era una burla cruel, un cuchillo retorcido en la herida abierta. ¿Te sientes mal?, preguntó el hombre acercándose una mano. Esteban se apartó tropezando con una piedra. El dolor en su costado fue un latido sordo y constante. No, nada. Solo, ¿estás seguro? ¿Un coche azul, modelo antiguo? Como oyendo a un fantasma, amigo. Ramón lloró sobre el capó, intentando doblar el metal con las manos para sacarlo. Desde ese día no hay nada en este mundo que le duela más que ver una de esas bestias rodando. Esteban subió a su pick-up con movimientos torpes, como un marioneta cuyos hilos se han enredado. Cerró la puerta con un golpe seco, aislándose del calor exterior, pero el sudor frío ya le empapaba la espalda. El motor rugió al arrancar, una vibración que le recorrió las piernas, pero él no sentía el metal. Solo sentía el peso del coche azul aparcado en su taller, esperando como un cadáver embalsamado. Miró por el retrovisor. El hombre lo seguía con la mirada, un juez silencioso en su puerta. Esteban apretó el acelerador. No podía volver atrás. Estaba maldito si lo hacía y maldito si no. El cáncer se lo estaba comiendo vivo por dentro, y ahora descubría que su alma ya se había podrido hacía mucho tiempo. La única salida era seguir adelante, ciego y temblando, hacia la destrucción definitiva o el milagro imposible. Giró la esquina, dejando el polvo levantarse como una cortina de humo, sabiendo que cada kilómetro que lo acercaba a su taller era un paso más hacia el abismo. El taller ya no huele a trabajo, huele a ironía. El aire denso, cargado de ozono y polvo de lijado, se le clava en los pulmones como astillas. Esteban se queda de pie ante la bestia desnuda, la carrocería del coche ya sin óxido pero sin pintura, un esqueleto de acero gris que bajo la luz fluorescente parece más un ataúd que una ofrenda. Las palabras de don Lucho le zumban en los oídos, un tinnitus incurable. Un coche igual, murió igual. Antes, este chasis era su lienzo para la redención. Ahora, mirando la línea del capó larga y afilada, solo ve la hoja de un guillotina que esperó 40 años para caer. Toño entra con una caja de engranajes, haciendo sonar sus botas contra el cemento. Jefe, traje los rodamientos para el eje trasero, de estos que le gustan los importados. Si apuramos mañana tenemos el tren de rodaje listo. Esteban no responde. Sus manos, nudosas y manchadas de tatuajes de grasa antigua, recorren el borde del parabrisas. El metal está frío, una temperatura invernal que le escalda las yemas de los dedos. Cierra los ojos y por un segundo el olor a thinner se confunde con el olor imaginario a gasolina quemada y sangre seca. Ve el impacto, el crujido del metal doblándose contra un árbol o una valla de concreto. El mismo chasis que él está acariciando ahora, retorciéndose bajo la fuerza cinética de la muerte del hijo de Ramón. Jefe, insiste Toño, dejando la caja sobre un banco con un golpe sordo. ¿Me oye? Dijo que íbamos a cerrar el motor hoy. Esteban parpadea y el taller vuelve a él, sórdido y real. El dolor en su costado izquierdo se agita, un animal pequeño desgarrando sus costillas desde adentro. Se lleva el puño a la boca y tose, un ruido seco y quebradizo que rebota en las paredes de lámina. No hay sangre esta vez, pero el sabor metálico en su lengua le confirma que el reloj sigue corriendo, más rápido que las agujas del cronómetro. No, la voz de Esteban sale ronca, como lija sobre metal. El motor espera. ¿Y esto? Toño señala el chasis. Tenemos los presupuestos para la pintura. Azul, como dijo. El tono marino. Esteban se acerca al guardabarros delantero. Lo mira con el desdén de un juez que acaba de descubrir que el reo es inocente, pero la sentencia ya está firmada. Esa curva, ese radio específico, es el mismo perfil que la muerte.
Si se lo lleva así, Ramón no verá una disculpa. Verá el fantasma de su hijo regresando para burlarse de su dolor. «Quema los presupuestos», ordena Esteban girando la espalda al coche para ir hacia los estantes de chatarra en el fondo del taller. «¿Cómo que los queme?» «Jefe, ya pagamos el anticipo al proveedor de la laca. Esa pintura es cara. Nos cuesta...» «Dije que los quemes. O hazte una rueda de repuesto con el papel, no me importa. Vamos a cambiar el frente». Toño lo sigue desconcertado, tropezando con cables viejos y neumáticos apilados. «Cambiar el frente. Jefe, eso es fibra de vidrio estructurada. Para cambiarle la cara a este animal tendríamos que cortar la torre del amortiguador y soldar una nueva pieza. Eso es trabajo de 2 semanas. ¿Y el tiempo? Usted dijo que estamos cortos de tiempo, lo sé». Esteban gira sobre sus talones y el súbito movimiento le envía una ola de náusea que lo obliga a aferrarse a un estante lleno de carburadores sucios. Los tubos de latón tintinean, un sonido de campanillas de iglesia equivocado. «Necesito que este coche, que no se parezca, no al que se llevó al chico». Toño se queda callado, mirando al viejo como si hubiera perdido la chaveta final. El joven se frota la nuca, sudoroso por el calor que atrapa el techo de zinc. En su lógica de mecánico pragmático, el viejo se ha vuelto loco por la enfermedad. Pero en la lógica de Esteban, esa curva del guardabarros es una pistola apuntada a la sien de Ramón. «Jefe, no hay piezas para ese modelo en los deshueses de por aquí. Tenemos que mandar a hacerlas o, no sé, improvisar con otra lata. Quedaría feo. Un remedo». Esteban suelta el estante y respira hondo, ignorando el punzón en el pecho. Camina hacia su escritorio. Un caos de facturas vencidas y fotografías en blanco y negro amarillentas. Saca una libreta pequeña, llena de anotaciones técnicas, y tira una llave inglesa sobre ella con un golpe seco. «Hazlo feo. Hazlo diferente», murmura Esteban, buscando entre los cajones un sobre de papel craft. No importa que pinte, mientras que cuando él lo mire no vea al otro. ¿Y esto? Toño levanta el sobre que Esteban acaba de poner sobre la mesa. Es para el muchacho del taller de chapas en el centro, el que hace los trabajos personalizados para los coches de carrera. Llévale eso, es lo que queda de la cuenta del seguro. ¿Todo, jefe? Eso es para el hospital, para las inyecciones. Esteban levanta la vista. Sus ojos están inyectados en sangre, cansados de tantas noches en vela, pero duros como el acero templado. «El coche es la inyección, Toño. Si el coche falla, el hospital no me sirve de nada. Anda, trae nuevas luces, una parrilla diferente. Busca algo de la época, pero de otro modelo. Lo que sea. Vamos a matar al fantasma antes de pintarlo santo». Toño muerde el labio, duda un segundo más, pero la autoridad de tantos años, mezclada ahora con una desesperación casi palpable, lo doblega. Agarra el sobre y se lo guarda en el bolsillo del overol, saliendo hacia la calle abrillantada por el sol. Esteban se queda solo. El silencio del taller le cae encima, pesado. Se acerca de nuevo al coche. El vaho del solvente le hace girar la cabeza. Extiende la mano y golpea la lámina del techo con el dedo índice. Un sonido hueco. La culpa vibra en el metal. Sabe que está arriesgando todo, que cambiarle la cara al coche es una locura de un moribundo, pero su orgullo no le permite entregarse. No puede ir con las manos vacías, y tampoco puede ir con un cuchillo clavado en la espalda de Ramón. Necesita que esta máquina sea híbrida, un monstruo que tenga su alma mecánica pero una piel distinta, una extraña. Se sienta en el asiento de conductor que todavía es solo espuma de goma amarilla sobre un bastidor de acero. El motor no está, así que no hay olor a gasolina, solo a tela vieja. Se reclina sintiendo como la columna vertebral le crujía bajo el esfuerzo. Cierra los ojos y el dolor en el costado se diluye, reemplazado por una imagen clara. Él, conduciendo este engendro, llegando a la puerta de Ramón. La duda se le instala en la boca como un regusto amargo. ¿Será suficiente esta cirugía de chapa y pintura para sepultar al pasado? O quizás, piensa mientras afloja el nudo de la garganta, solo está construyendo un ataúd más brillante para que ambos mueran de pie. El calor en el taller es una pesada manta de aceite y polvo de hierro que se pega a la piel, impregnando los poros con un olor a oxidación que ningún jabón logra quitar. Afuera, el sol golpea el chapa cincada como un martillo neumático incesante, pero aquí dentro, entre las sombras largas y polvorientas, el tiempo se mide en el giro de una llave y el traqueteo de un motor viejo que resiste morir. Esteban fuerza la llave inglesa sobre la tuerca del carburador. El metal brinca, un chillido agudo que resuena en el cráneo como una aguja. Sus nudillos, blancos y deformados por la artritis, tiemblan bajo el esfuerzo, no solo por la presión física, sino por la imagen que se le clava en la retina. El rostro de don Lucho, la pena turbia en sus ojos al hablar del muchacho, del coche igualito a este, aplastado contra un poste. «Jefe, te estás matando». La voz de Toño viene desde atrás, desde el banco de trabajo donde lija una pieza de chapa.
El zumbido constante de la lijadora eléctrica corta el aire, añadiendo una vibración eléctrica al hormigueo que ya recorre los antebrazos de Esteban. Ignora el comentario. Seca el sudor que le quema los ojos con el dorso de la mano manchada de grasa negra. La tuerca no cede. Está oxidada, vencida, como él. Dame el tubo de extensión, el largo. Esteban, hace 3 horas que estás peleando con ese perno. Está redondo. Tendremos que cortarlo y rosca nueva. Es una pieza de mierda, igual que todo este chasis. Toño se acerca, la lijadora apagada colgando de su mano, su sombra alargada cubriendo el capó del coche. El chico no entiende. Para él es solo chatarra con valor de rescate, un montón de láminas de metal retorcidas que no valen el dolor de espalda. Esteban ve otra cosa. Ve una estructura que debe ser pura, una máquina que necesita respirar limpia para expiar el pecado que carga en el bastidor. No se corta nada. Si se corta, se pierde la integridad del bloque. Hay que salvarlo. ¿Salvarlo? Es un motor de hace 40 años, jefe. Y tú tienes el color de la pared. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera café y pastillas? La reprensión de Toño actúa como un chispazo en la pólvora del orgullo de Esteban. Su falla fatal se erige como un muro de ladrillo. El orgullo ciego de no admitir debilidad, de creer que sus manos, esas manos que han arreglado todo menos su propia vida, pueden doblegar al metal y a la biología a la vez. La ira le sube por el esófago, ácida y caliente, mezclada con el sabor metálico de la sangre que le roza la garganta. Dame el maldito tubo, o vete a barrer la calle. Toño suelta un bufido, un sonido de exasperación juvenil, y lanza el tubo de cromado sobre el banco. El golpe retumba sordo. Esteban se afianza las botas en el suelo de cemento agrietado, buscando palanca. Siente el roce áspero del gripo en las palmas, la textura fría del acero. Empiezan a empujar. El dolor le dispara desde la columna lumbar hasta la base del cráneo. Un dardo de fuego blanco que nubla la visión por un segundo. No es solo la tuerca, es la noticia que corroe su mente. Ramón. El accidente del hijo. Este coche. Si lo termina, es una ofrenda o una puñalada. La duda le paraliza los dedos en el momento exacto en que la tuerca decide ceder. La llave se desliza violentamente. El nudillo de Esteban estrella contra el borde afilado del bloque del motor. Un seco crack. El dolor es inmediato. Un pulsar cegador que le dobla la rodilla. La sangre brota de golpe, manchando de rojo vivo el óleo negro acumulado en la tapa de válvulas. El contraste es brutal, una herida abierta en el corazón mecánico del vehículo. ¡Jefe! ¡Mierda! Toño corre, pero Esteban se incorpora de golpe, mordiéndose el labio para no gritar, tragándose la saliva mezclada con un hilillo de bilis. El dolor físico es nada comparado con la frustración de ver su propia debilidad escenificada ante la máquina. Se envuelve la mano con un trapo sucio, presionando fuerte, sintiendo la tela húmeda y caliente pegarse a la piel. Déjalo. Es nada. Te partiste el dedo. Se ve el hueso, Esteban. Tenemos que ir a urgencias. O al menos te tienes que sentar. Te dije que lo dejes. El grito le roba el aire, le deja jadeando con el pecho subiendo y bajando con un silbido húmedo que aterroriza más que sus gritos. Esteban se apoya en el guardabarros, sintiendo el metal caliente bajo la cadera. La mano envuelta en el trapo gotea. Mira el motor expuesto. Las válvulas, los pistones, las bielas. Todo parece juzgarlo. La lógica le dice que detenga el motor, que destruya la máquina. Es la única forma de no causar más dolor a Ramón. Pero su orgullo, esa maldita necesidad de cerrar el círculo a su manera, le impide ceder. Él es el mecánico. Él decide qué se arregla y qué se tira. Y él no se tira a sí mismo ni lo que hizo al montón de chatarra. El coche ya no es un regalo. Es un desafío. Un reto a la muerte. Tráeme el esmeril, susurra, con la voz ronca mirando el perno redondeado. Si no sale por rosca, sale por fuerza. Toño lo mira como si le estuviera viendo un fantasma. La luz del atardecer entra sesgada por el ventanuco roto, iluminando el polvo que baila en el aire, cubriendo todo en una atmósfera de irrealidad. Estás loco. Vas a despedazar el bloque. Vas a reventar el motor si usas el esmeril ahí dentro. El motor aguanta. Yo aguanto. Tráemelo. Toño no se mueve. El sistema se cierra. El silencio del muchacho es un muro más alto que la fiebre de Esteban. El viejo mecánico intenta dar un paso hacia la herramienta, pero las piernas no responden. La vista se le nubla, periférica, oscura. Se aprieta el abdomen donde el tumor le devuelve un golpe seco y brutal, recordándole que su reloj interno se está deteniendo. El coche sigue ahí, inerte, un monstruo de acero azul waiting to be born or to be killed. Esteban maldice en voz baja, una letanía de insultos dirigidos al metal, a Dios, a su propia carne podrida. Intenta agarrar la llave de impacto con la mano sana, pero el temblor es incontrolable ahora. La herramienta pesa 1 tonelada. El aire huele a quemado. No es el cable del motor, es él. Si te ha gustado esta historia y quieres ver cómo Esteban enfrenta a sus demonios internos, dale un like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la segunda parte de este relato.
Nos vemos en la siguiente escena. El compresor viejo lanza un estertor metálico que sacude las vigas del techo, soltando una lluvia fina de polvo y óxido sobre todo lo que hay abajo. El aire dentro del taller es espeso, una mezcla asfixiante de gasolina quemada, disolvente de nitro y el olor dulzón y podrido de la enfermedad que se le ha metido en los pulmones. Esteban se queda inmóvil frente al capó, con la pistola de pintura en la mano derecha, pesada como un revólver antiguo. El azul eléctrico de la carrocería recién pintada brilla bajo la luz desnuda de una bombilla, tan vivo que parece sangrar. Es el color de la nostalgia, el color del cielo del día en el que todo se rompió, y ahora, bajo esa luz brutal, parece una ofensa visual, una burla brillante en medio de la oscuridad del taller. «Jefe, eso va a explotar en la cara». La voz de Toño viene desde la penumbra del fondo, entre las pilas de neumáticos baldíos. El chico no se atreve a acercarse. Está asustado no por el coche, sino por lo que ve en el viejo. Un hombre que está desmoronándose por dentro, sostenido solo por tuercas y rencor. Si aplicas la masa en este calor con esa humedad, la pintura va a ampollarse. Y si se ve Ramón con ese coche azul, si se acuerda de su hijo en ese espejo. Esteban aprieta el gatillo de la pistola y un siseo agudo corta el aire. El spray sale errático manchando el suelo de cemento. No le importa la estética técnica ahora. Su mente es un engranaje atascado. El coche ya no es una máquina. Es una bestia que ha traído aquí para sacrificarla o para que lo sacrifique a él. La información que le soltó don Lucho le corroe el estómago más rápido que el cáncer. El mismo modelo, el mismo color, la misma muerte. Entregar esto no es un gesto de amor. Es caminar al borde de un precipicio con los ojos vendados, apostando su última pizca de dignidad a que Ramón no lo empuje. ¿Crees que soy tonto, chico? ¿Crees que no sé lo que hago? Yo creo que se está muriendo y tiene miedo. El chico se acerca un paso, invadiendo el espacio sagrado del mecánico. El sudor le corre por la espalda a Esteban, frío y pegajoso, a pesar del calor sofocante que prensan las paredes de chapa corrugada. Siente un sabor metálico en la boca, cobre y bilis, y tiene que tragar fuerte para no vomitar sobre el motor V8 recién pulido. El cuerpo le falla, las rodillas le tiemblan como si los pernos estuvieran flojos, pero su orgullo es lo único que mantiene el chasis en pie. Si destruye el coche ahora, será un cobarde para siempre. Si lo entrega, puede ser un monstruo, pero al menos será un monstruo que actuó. Tráeme la lijadora, la de grano fino, y apaga el compresor. Jefe, piénselo. El hijo de Ramón, un coche igual a este lo arrastró hasta la muerte. Usted va a poner ese fantasma en su puerta. Eso no se perdona. Tráeme la maldita lijadora. Esteban grita y la tos lo dobla en dos. Es un ataque violento, profundo, como si le estuvieran arrancando los alvéolos con pinzas. Se apoya en el guardabarros frío del coche, la frente pegada al metal que ya empieza a calentarse con el sol de la tarde que se cuela por la ventana. El sonido de su propia respiración sibilante le llena los oídos. Escupe al suelo, una mancha oscura y viscosa que brilla entre el serrín. Mira sus manos, manos de mecánico, nudosas, manchas de grasa que nunca salen, manchas de tinta de los tatuajes borrosos. Estas manos fueron las que separaron a dos vidas, las que eligieron el orgullo sobre la hermandad. Ahora, con el tiempo agotándose, con el reloj biológico marcando las horas finales como un detonador, entiende la magnitud de la apuesta. Ya no busca la absolución, sabe que no existe, busca el enfrentamiento. Necesita que Ramón lo mire, lo juzgue y lo ejecute o lo perdone, pero necesita romper el silencio de 40 años aunque sea con un golpe en la boca. Se incorpora, borrándose la sangre del labio con el dorso de la mano. El dolor es un agudo pinchazo en el costado, una constante punzada que le recuerda que está vivo, por poco tiempo. Camina hacia la mesa de herramientas, las botas de suela dura resbalando en el aceite del suelo. Cada paso es un esfuerzo titánico. Toño le tiende la lijadora con miedo, como si le entregara un arma cargada. Esteban la agarra. El plástico duro vibra contra la palma de su mano. Dame cinta de enmascarar, y luego vete a casa. No quiero ver a nadie aquí. ¿Y si se cae, jefe? ¿Y si se desmaya y nadie lo encuentra? Entonces el coche se quedará sin terminar. Y eso sería el único crimen imperdonable. Esteban acerca la lijadora a una esquina del parabrisas, donde la pintura tiene una pequeña imperfección, un lunar en la piel perfecta del coche. El zumbido eléctrico se eleva, un sonido agudo que taladra la cabeza. El polvo azul levanta el vuelo, bañándolo, cubriendo su pelo canoso, entrando en su nariz. Cierra los ojos un segundo y ve el accidente, ve el coche destrozado contra el muro, ve la cara de Ramón bajo la lluvia. Pero la imagen se disipa con el ruido de la lijadora. Ya no hay vuelta atrás. El coche es la verdad. Es cruel, es dolorosa, pero es la única verdad que le queda por contar. Si Ramón quiere romperlo a golpes frente a su taller, que lo haga. Si quiere llorar hasta secarse, que llore. Pero Esteban va a llevar ese corazón de metal latiendo hasta su puerta, sin importar que le cueste la vida en el intento. Pone la ligera contra la carrocería y empieza a pulir, ciegamente con furia,
raspando su propia historia para dejarla lisa, brillante y lista para el juicio final. El compresor aúlla como una bestia herida, un sonido gutural que vibra en los dientes y hace temblar las chapas oxidadas del techo. Esteban sujeta la pistola de pintura con ambas manos, una garra de huesos y venas salpiciada de manchas negras que no salen ni con lejía. El aire del taller es irrespirable, una mezcla espesa de disolvente, polvo de lijado y el olor metálico de la sangre que le sube por la garganta. El calor de las lámparas halógenas le chamusca la piel del rostro, convirtiendo el sudor en una película pegajosa de sal y miedo. El metal del capó está desnudo, un lienzo gris esperando una mentira que quizás se vuelva verdad. Esteban aprieta el gatillo. La neblina azul estalla, cubriendo el espacio entre él y el coche, con la fuerza de una confesión a gritos. No es cualquier azul. Es ese tono añejo, profundo, el color del mar que vieron por última vez juntos hace 40 años. La pintura choca contra la chapa fría y el vapor se le mete en los pulmones, desgarrando los tejidos ya podridos por el tumor. Una sacudida le recorre el costado, un pinchazo agudo bajo las costillas que le dobla las rodillas, pero el dedo no se levanta. La mano tiembla, haciendo que el spray baile y deje una lágrima gruesa de esmalte sobre el guardabarros, imperfección perfecta de un hombre que se deshace. «Jefe, vas a matarte aquí antes de que se seque la primera mano». La voz de Toño entra amortiguada, como si viniera desde debajo del agua. El muchacho está en el umbral, con los ojos abiertos de par en par, viendo cómo el anciano se sostiene del coche para no caer mientras la pintura sigue saliendo a borbotones. Esteban no gira la cabeza. Solo ve el reflejo distorsionado de su propia calavera en el cristal del escaparate, cubriéndose poco a poco de ese azul nostálgico. «Tráeme el lijador de Orbital y otro bote de Thinner, y calla la boca. Estás sangrando por la nariz, maldita sea. Ese disolvente te va a fundir el cerebro si el cáncer no lo hace primero. Dije que trajeras el lijado». El estómago se le revuelve. El sabor a cobre llena la boca, obligándolo a tragar saliva con violencia para no vomitar sobre el trabajo terminado. Cada movimiento es una batalla perdida contra la gravedad. Pero el orgullo, ese maldito orgullo que le ha costado la vida de su amigo, le empuja las vértebras hacia adelante. No puede parar ahora. Si para, se muere. Si sigue, quizás se muera. Pero al menos la última imagen que sus ojos retengan no será la de un hospital blanco, sino esta máquina brillante naciendo de la basura. Suelta el gatillo y el silencio vuelve a caer, roto solo por su jadeo, un silbido agudo de aire pasando por una trompa rota. Se limpia la cara con el antebrazo, extendiendo la grasa y el azul manchado de sangre. El coche ya no es el cascarón podrido que entró hace meses. Es una bestia dormida, lista para despertar y morder o sanar. No sabe cuál de las dos cosas hará cuando Ramón la vea, pero ya es demasiado tarde para la duda. Se agacha para recoger el rollo de cinta de papel, pero la vista se le nubla de negro por unos segundos. El corazón golpea contra las costillas como un pájaro atrapado en una jaula de hierro. Toño se acerca dubitativo con la caja de herramientas en la mano, pero retrocede al ver la mirada del viejo. Esos ojos no ven al ayudante, ven la cuenta regresiva grabada en sus propias células. Dale lustro al capó, Toño, que no quede ni una huella de mis dedos. Esteban se deja caer sobre el banco de trabajo, los pulmones quemados pidiendo aire que no llega. Toma un frasco de pastillas del bolsillo, le tiembla tanto la mano que al destaparlo se le caen 2 pastillas blancas al suelo de cemento lleno de virutas. No se agacha a buscarlas. Se traga las restantes en seco, sentando como la química barre el dolor físico pero deja intacto el nudo en la garganta. El coche brilla bajo la luz artificial, un espectro azul en la penumbra. Es una ofensa, una broma de mal gusto, o quizás la única carta honesta que le queda jugar en su vida. Esteban toma una llave inglesa, pesada y fría, y empiezas a apretar los pernos de la batería. El metal cruje, un sonido seco y definitivo. Suena a condena, suena a perdón. «Mañana salimos, muchacho. Mañana se la llevo». ¿Estás seguro de que él quiere ver esto? No me pagan para tener miedo, chaval. Me pagan para arreglar lo que se rompe. Aunque sea yo. El motor del coche, aunque apagado, parece vibrar con la energía de la carga explosiva que Esteban acaba de decidir transportar. Ya no hay vuelta atrás. La pintura está fresca. La deuda está vencida y el cuerpo está agotado. El ataque ha comenzado. No hay armas, solo una llave de rueda y un coche azul que pesa más que todos los años de silencio. La pistola de pintura vibraba en la mano. Una abeja metálica furiosa que escupía una niebla gruesa y brillante. Azul. No el azul comercial de los concesarios modernos, sino un azul profundo, marino. El color del mar antes de que caiga la noche. El mismo color que el coche tenía el día en que Esteban decidió que su amistad con Ramón valía menos que su ego. El compresor en la esquina rugía como una bestia asmática. Pum paus, marcando el tiempo que se le agotaba a los pulmones de Esteban. El aire del taller era una sopa densa, una mezcla trepidante de solvente, diluyente y ozono quemado por los motores eléctricos. El calor, pegajoso y opresivo, licuaba la cera en el suelo de cemento.
Esteban sudaba por dentro del mono de trabajo, la tela pegada a la espalda como una segunda piel febril. Cada capa de pintura que aplicaba sobre la chapa reparada no era solo óxido y acrílico, era una confesión líquida, una penitencia que cubría las cicatrices del metal. «Jefe, para allá». La voz de Toño penetró el zumbido, pero sonaba lejana bajo el agua. «Se te va a caer de pie si sigues. Deja que seque. Mañana terminamos el pulido». Esteban no respondió. No podía. La falla fatal, ese maldito orgullo forjado en décadas de silencio, le apretó la garganta. «Mírame, muchacho. Esto no lo haces tú. Esto no es para ti». Movió la muñeca extendiendo la pintura sobre el guardabarros trasero. Su mano, la mano que había desmontado transmisiones a ciegas, la mano que había acariciado la espalda de María antes de que Ramón se la presentara, esa mano empezó a temblar. No era un temblor leve, era una vibración eléctrica, un fallo en el sistema hidráulico de su propio cuerpo. El dolor no fue una punzada, fue una explosión. Algo se rompió o se desgarró en la base del pulmón derecho, una sensación caliente y húmeda que se expandió como un derrame de aceite. Esteban apretó los dientes tan fuerte que escuchó el esmalte crujir, rehusándose a soltar el gatillo de la pistola. Un paso más. Una pasada más. El capó tenía que estar perfecto. Ramón merecía la perfección, o al menos la mejor imitación de ella que un moribundo podía ofrecer. «¡Esteban!», gritó Toño corriendo desde el almacén de herramientas. El eco de sus botas contra el metal resonaba como disparos. El motor del compresor dio un estertor y se apagó. El silencio repentino fue lo peor. En ese vacío auditivo, el ronquido de Esteban se oyó como una sierra cortando hueso. El vómito de sangre subió por la garganta sin previo aviso. Una marea roja y caliente que ahogó cualquier intento de aire. La pistola cayó al suelo. El impacto metálico fue ensordecedor. La boquilla rebotó y disparó una última carga de pintura azul directamente a la bota de Esteban, salpicando también la perfección recién creada del capó. Esteban cayó de rodillas, pesado como un motor desmontado que ya no tiene soporte. Sus manos buscaron el suelo de cemento, deslizándose en el polvo y la grasa. Se arrodilló frente al coche, el santuario de su culpa, y tosió. Un charco de sangre brillante, viscosa y oscura se formó en el suelo, mezclándose con el goteo del exceso de pintura que colgaba del guardabarros como lágrimas de acrílico. Esteban intentó levantar la mano para limpiar el capó, para quitar la mancha de su propia vida que ensuciaba su ofrenda, pero el cuerpo ya no obedecía a la voluntad. Los dedos solo arañaron el aire, crispados, convulsivos. «Mierda, jefe. Llamen a la ambulancia, coño». Toño estaba sobre él, sus manos jóvenes y fuertes agarrando los hombros de Esteban, tratando de apartarlo del charco de sangre y el coche. «No». La voz de Esteban fue un susurro ronco, burbujeante, salió con espuma rosada. «La pintura. Se va a secar». La visión se le nubló, periférica, oscurecida por telarañas negras. Vio el capó azul y sobre ese azul marino inmaculado, una gota carmesí, brillante y líquida, resbalaba lentamente hacia abajo. Una lágrima de sangre en la cara de la máquina. El plan se rompía. La simetría perfecta de la redención se manchaba con su propia biología traicionera. El coche ya no sería un regalo puro. Sería un relicario de muerte, contaminado por la putrefacción del que lo tocaba. El dolor en el pecho se convirtió en un peso de plomo fundido, aplastando las costillas contra el suelo. El olor a hierro de la sangre invadió el olor a pintura, creando un aroma metálico absoluto. El olor del final. Esteban miró sus manos, sucias de grasa, sucias de sangre, temblando incontrolablemente. Había perdido el control. La máquina estaba ganando. El tiempo, ese juez implacable, le había robado la dignidad del final limpio. No sería un caballero entregando una espada, sería un moribundo arrastrando su cadáver hasta la puerta de su amigo. Toño le agitaba, pero la voz se apagaba. Solo quedaba el tacto del suelo frío contra la mejilla y la visión borrosa de ese azul nostálgico, ahora manchado de rojo, burlándose de él desde la altura del capó. Había fallado. Una vez más, su orgullo lo había llevado a romperlo todo, y esta vez no había herramientas para arreglar el corazón. El azul eléctrico del capó relucía bajo la bombilla que parpadeaba, un electrocardiograma de luz que iluminaba lo que probablemente fuera la tumba más bonita del barrio. El olor a pintura fresca mezclada con el tufo acre de la sangre vieja en las encías le revolvía el estómago. Esteban se aferró al borde del banco de trabajo, las nudillas blancas, los dedos retorcidos por la artritis y el tiempo clamando por un reposo que no llegaba. Una tos le rasgó la garganta, seca y astillosa, doblando su espalda en dos convulsiones que dejaron un reguero rojizo sobre el cemento manchado de grasa. Limpió la boca con el dorso de la mano, una mancha oscura sobre la piel grisácea. El coche estaba ahí, completo. Una bestia de cromados y curvas perfectas que parecía respirar en medio de la chatarra oxidada del taller. Pero lo que sus ojos veían no era una obra de arte mecánica, era un insulto. Una broma cruel del destino forjada en metal y acero.
En su mente, la imagen del coche se superponía con los restos retorcidos del vehículo donde murió el hijo de Ramón. El mismo modelo, el mismo color, ahora que él había decidido pintarlo así para emular los viejos tiempos. ¿Qué clase de demonio interno lo había empujado a elegir ese tono? ¿Ceguera? ¿Arrogancia? Se acercó al vehículo tambaleándose, el pecho pitando con cada inhalación. Su mano tembló al acercarse a la carrocería, expectante ante el contacto frío del metal. La pintura estaba lisa, demasiado lisa, como la piel de un cadáver reciente. Detrás de ese reflejo veía la cara de Ramón, no como era ahora, viejo y roto, sino como se vería al ver este regalo. Un espectro del dolor más absoluto. Esteban buscó la llave inglesa más pesada sobre el banco, sus dedos cerrándose alrededor del hierro frío y pesado. El impulso de destrozar el capó, de rajar esa piel perfecta, de poner fin a la locura antes de que saliera a la calle, era un látigo en su nuca. Levantó el arma, el peso le tiraba del hombro dislocado. Una lágrima cálida, salada y pegajosa, se deslizó por la arruga profunda de su mejilla, cortando la capa de sudor y polvo de lija. Si lo rompía aquí, se ahorraba la humillación final. Se ahorraba ver el odio en los ojos del único hombre que alguna vez lo llamó hermano. Podría morir en este taller, entre sus engranajes y aceites, en paz con su cobardía. El motor del coche guardó silencio, pero el ticking del reloj de pared sonaba como una metralla. Tic, tac, tic, tac. Su reloj biológico se estaba acabando. Sentía una presión en el pecho, como si un pistón hidráulico estuviera comprimiendo sus costillas una a una. Si no iba ahora, no iría nunca. La muerte no esperaba que terminara de arreglar sus errores. Dejó caer la llave. El golpe resonó en el silencio denso, un golpe seco que hizo vibrar el suelo de cemento. No era valentía lo que sentía, era la ausencia total de miedo ante el final. No le quedaba nada que perder, ni siquiera su dignidad. Abrió la puerta del conductor con un chirrido agudo que le arrancó un gesto de dolor. El interior olía a cuero nuevo y promesas rotas. Se sentó al volante. El asiento lo abrazó, recordándole el tamaño de su cuerpo encogido por la enfermedad. Metió la llave en el contacto. Su mano ya no temblaba por el miedo, sino por la debilidad total, pero giró la llave con un movimiento seco y definitivo. El motor rugió al vida. El temblor del chasis subió por su columna vertebral, sacudiéndole los huesos cansados. Esa vibración no era mecánica, era un latido. El ruido ahogó el silencio del taller. El olor a gasolina quemada cubrió el olor a sangre y muerte. Esteban pisó el embrague con el pie derecho, sintiendo el pedal firme bajo su bota gastada. No había vuelta atrás. Solo había un camino recto hacia la tormenta. El motor del Fairlane se apaga con un último jadeo metálico, dejando en el aire un olor a gasolina quemada y a caucho caliente que se pega a la garganta. El silencio que sigue es pesado, roto, solo por el clic, clic, clic de las válvulas de refrigeración contrayéndose al enfriarse. Un sonido como de huesos reacomodándose. El sol de mediodía golpea el capó azul eléctrico, cegando, haciendo que la pintura brillante parezca líquida, una herida abierta de luz en medio de la calle polvorienta y gris del barrio. Esteban sujeta el volante con ambas manos, sus nudillos blancos, tensos como cables de acero a punto de romperse. Afuera, el calor deforme hace vibrar el aire sobre el asfalto descascarado. El sabor a sangre, metálico y salado, inunda su boca. Escupe manchas rojizas sobre el suelo de goma, limpias, precisas. Su pecho es una caja de resonancia de dolor. Cada respiración, un roce de lija gruesa contra los pulmones. No hay tiempo. El reloj biológico suena en sus oídos como un pistón golpeando cabeza. Una sombra alargada se proyecta desde el taller de motos al otro lado de la calle. La puerta corrediza de chapa se entreabre con un chirrido agudo de bisagra oxidada. Ramón aparece. 40 años de sol y trabajo duro han curtido su piel como el cuero de un asiento viejo, agrietado pero resistente. Lleva una ropa de mecánico manchada de grasa negra, inseparable de su piel. Se detiene en el umbral, la mano izquierda enguantada apoyada en el marco, la derecha colgando inerte. Sus ojos, hundidos y oscuros, recorren la calle hasta posarse sobre el espectáculo azul parked frente a su puerta. El pecho de Esteban se contrae. El vértigo lo ataca. La visión se le nubla por un segundo, el mundo inclinándose peligrosamente a la derecha. Aprieta los dientes hasta que el esmalte cruje, luchando por mantener la conciencia, por mantener la dignidad frente al juez. Abre la puerta pesada. La víspera nueva cede sin quejarse. Un sonido suave, rico, ofensivo en su perfección. Se desliza del asiento, sus piernas tiemblan al tocar el suelo, sintiendo la textura áspera y caliente de la arena bajo las suelas de sus botas. Ramón no se mueve. Desde la perspectiva de Esteban, el otro hombre es una montaña inamovible, un bloque motor fundido que no va a arrancar. El aire huele a aceite de transmisión y a polvo acumulado durante siglos. Esteban da un paso, luego otro. El llavero en su mano pesa 1 tonelada, el metal frío cortándole la palma sudorosa. Cada paso es una batalla contra la gravedad y la traición de su propio cuerpo.
El dolor punzante en su costilla le recuerda que no está ofreciendo un regalo. Está entregando su cadáver en forma de auto. Ramón baja los escalones del taller. Sus botas de seguridad resuenan contra el concreto con golpes sordos, rítmicos. Se detiene a 3 metros. Su mirada viaja desde el parabrisas sin rayas hasta las ruedas blancas, pasando por la cromada que reluce bajo el sol ofensivo. Esteban puede ver el reflejo distorsionado de su propio rostro demacrado en los faros delanteros. Ramón no dice nada. El silencio se tensa hasta convertirse en una cuerda vocal a punto de romperse. Esteban extiende el brazo, la mano temblando visiblemente, ofreciendo las llaves colgando en el aire, suspendidas entre el pasado y el presente. Ramón mira la mano extendida, ve las manchas de vinilo azul teñidas en los dedos de Esteban, la debilidad del temblor. Levanta la vista a los ojos de su ex amigo. El aire se vuelve denso, difícil de tragar. Ramón avanza un paso. Esteban cierra los ojos, esperando el golpe, la explosión de ira, el rechazo. Siente el calor del aliento de Ramón cerca de su cara, oliendo a tabaco barato y café rancio. Una mano callosa, áspera como la lija de grano 40, cierra sobre la mano de Esteban, no para quitarle las llaves, sino para sostenerla un instante. El contacto es eléctrico, un cortocircuito que recorre el cuerpo cansado de Esteban. Ramón arranca las llaves con un movimiento seco. El metal tintinea. El peso desaparece de la mano de Esteban, reemplazado por un vacío repentino y frío. Ramón rodea el vehículo lentamente. Sus dedos de tacto experto pasan por la aleta trasera, buscando imperfecciones, buscando la mentira bajo la pintura. Encuentra solo metal liso, curvas restauradas con devoción obsesiva. Se detiene frente al capó. Toca la fría superficie azul como quien toca la frente de un hijo con fiebre. Su respiración cambia, se hace más profunda, más ruidosa en la quietud de la calle. Esteban ve los hombros del otro hombre encorvarse bajo el peso del recuerdo, el duelo del accidente superponiéndose a la belleza de la restauración. Sin mirar atrás, Ramón abre la puerta del conductor y se desliza al interior. El asiento nuevo cruje levemente, acogiéndolo. Esteban se queda afuera, un espectro en el borde de la acera, luchando por mantenerse en pie mientras el sol drena sus últimas fuerzas. Escucha el clic de la llave en el contacto. El motor de arranque gira. Gir, gir, gir. Un sonido eléctrico ansioso que llena el bloque motor de vida. El motor prende. Es un rugido gutural, profundo, el sonido de 8 cilindros despertando después de una eternidad. El ruido hace vibrar el suelo bajo las botas de Esteban, se mete en su pecho y sincroniza con su propio latido débil. El tubo de escape expulsa una nube de humo blanco y denso, olor a combustión y energía pura, borrando por un instante el olor a muerte del anciano. Ramón pisa el acelerador suavemente y el motor responde con un bramido de potencia. La carrocería temblando al unísono, una bestia viva lista para correr. El auto avanza unos metros, deteniéndose justo al lado de Esteban. La ventanilla baja con un zumbido eléctrico. Ramón mira hacia afuera, su perfil duro, la mandíbula tensa, pero los ojos húmedos brillando con una luz inusitada. El viento del interior mueve sus cabellos canosos. Su mano descansa sobre la palanca de cambios, firme dueña de la máquina y del destino. Ahora puedes descansar, hermano. Esteban siente cómo se rompe la última costilla de su orgullo, cómo el dolor físico se disuelve en una sensación de flotación. El viento de la calle parece cesar. La mano que sostenía su culpa, ahora vacía, cae pesada a su lado. Ve el azul del auto desdibujarse, escucha el motor como un latido que se aleja, y por primera vez en 40 años, el mecanismo oxidado de su alma deja de chirriar y entra en reposo. Su cuerpo cede, aceptando la gravedad, mientras el sonido del motor se pierde en la distancia, llevándose la culpa. El motor del coche azul ronroneaba con una suavidad aterciopelada, un sonido grave y constante que vibraba en el pecho y calentaba el asfalto polvoriento de la calle. Esteban se quedó inmóvil, sintiendo como el aire se le atascaba en los pulmones, ya no por la opresión del miedo, sino por el cansancio extremo de una maquinaria que se estaba apagando. El sudor frío le bañaba la espalda, pegando la camiseta de franela a la piel, mientras observaba a Ramón a través del parabrisas. Las manos de su antiguo amigo apretaban el volante con fuerza, reconociendo el peso de aquel arma cargada de memoria y perdón. El olor a gasolina de alta octanaje mezclado con el polvo calcinado por el sol de la tarde llenaba las fosas nasales de Esteban, un aroma a resurrección. Sin decir una palabra más, Esteban giró sobre sus talones. Sus piernas, que antes temblaban bajo el peso de la culpa, ahora se movían con una pesadez de plomo pero firme. Llegó hasta su vieja camioneta. El metal de la puerta chamuscada por el sol le quemó la palma al abrirla. Se sentó en el asiento conductor, que estaba hundido por años de uso, y echó la vista atrás una última vez. Ramón no lo miraba. Tenía la cabeza apoyada en el reposacabezas, los ojos cerrados, dejando que el sonido del motor lo envolviera todo. Esteban arrancó su vehículo. El motor de la camioneta tosió y protestó antes de atronar, y se alejó despacio, dejando atrás el destello azul que parecía iluminar todo el barrio gris.
El camino de vuelta al taller fue una mancha borrosa de luces y baches. Cada poro del cuerpo le gritaba. Las costillas rechinaban contra el tumor, una presión opresiva y constante como un cigüeñal desalineado. El dolor seguía ahí, agudo y punzante, pero ya no tenía el sabor a hierro de la angustia. Era solo el cuerpo rindiéndose al desgaste. Al llegar al taller, el silencio lo recibió como una manta húmeda. Toño estaba en el fondo, terminando de limpiar un par de pistones. El golpe rítmico y seco del martillo sobre el metal resonaba en el vacío. El chico levantó la vista. Vio la cara del viejo, blanca como la cal, y detuvo el golpe en el aire. Esteban caminó hacia la silla de tijera junto al escritorio. El cuero agrietado crujió bajo su peso. Sacó un pitillo del bolsillo de la overol, pero las le temblaban demasiado para encenderlo. Se limitó a olerlo, a sentir ese tabaco seco y rancio. Cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados, el sonido del motor del coche azul seguía retumbando, un latido limpio y afinado que borraba 40 años de silencio incómodo. La respiración se hizo lenta, laboriosa, el aire entrando con un silbido agudo, como un neumático pinchado perdiendo el último soplo de vida. La mano con el cigarrillo sin encender cayó al lado del cuerpo, pesada, inerte. Fue un apagón progresivo, como desconectar la batería de un auto que ya no va a volver a arrancar. El pecho se detuvo, dejando de alzarse, y el silencio del taller, antes un enemigo, se convirtió en el testigo final de su paz. Toño se acercó despacio. No hubo gritos ni dramas. Solo vio que el mecánico más fino que había conocido se había ido con la calma de quien ha terminado su último trabajo. Afuera, en el patio de Ramón, el sol ya bajo se escondía tras los edificios, dejando un cielo morado. Ramón seguía sentado en el coche, su mano recorriendo la tapa del salpicadero, sintiendo la calor que el bloque todavía desprendía. El fantasma de su hijo no estaba olvidado. Pero esa máquina ya no era el símbolo de la tragedia, sino el monumento a una hermandad que la muerte no pudo romper. El barrio seguía igual de polvoriento y ruidoso, los perros ladrando a lo lejos y el sonido lejano de una radio. Pero en ese pequeño recinto, entre el humo del escape y el brillo de la pintura azul, se había instalado una dignidad nueva. El metal no mentía, y el perdón, como una buena restauración, había tomado su tiempo, pero quedaba sólido para siempre. Si este pedazo de historia te ha llegado al alma igual que un buen motor llega a su máxima potencia, no te vayas sin dejar tu marca. Dale like a este video si valoras las historias que se sienten en los huesos y suscríbete al canal para que no te pierdas la siguiente pieza de este taller de narrativa. Nos vemos en la siguiente entrega.